¿Has sentido que tu vida es demasiado común para que Dios te llame? Moisés era un pastor de ovejas hasta que una zarza ardiente cambió por completo su vida. Tal vez no necesitas un milagro, sino abrir los ojos y ver lo que Dios tiene preparado para ti. ¡Hola chicos! Sean bienvenidos una vez más a un resumen de Escuela Sabática. Nos encontramos súper contentos, súper felices de compartir este momento tan especial una vez con ustedes, ¿no? Una vez más con ustedes. Sí, afortunadamente ahí cada vez más me voy encariñando un poco por todas las experiencias que hemos tenido, por todos los que hemos estudiado, por todo lo que hemos escudriñado juntos. Claro, estamos como que bastante acostumbrados, ¿no? Así es. Bastante cómodos y acomodados a convivir con estas lecciones. Muy bien. Hemos estado narrando la historia de Moisés, ¿no? Una historia muy conocida, pero como que tiene eso que cada vez que las leemos descubrimos cosas más interesantes. Diferentes y nuevas, tipos, ¿no?, de matices y pinceladas que si nosotros nos acercamos para apreciarlo mejor, podemos llevarnos una gran enseñanza. Exacto, muy bien. Entonces, antes de empezar y narrar esta historia increíble y dar este pequeño resumen, vamos a orar. Sí, muy bien. Te voy a pedir, por favor, Jonathan, que hagas la oración. Muy bien, con mucho gusto. Mi Dios bendito, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aprendiendo una vez más acerca de tu palabra. Señor, en este momento vamos a ver un tema muy interesante que le va a interesar a muchos jóvenes que se van a identificar. Señor bendito, por favor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor bendito, enseñándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y empezamos con una pregunta muy importante. ¿Cómo conociste a Dios? Para los que no han nacido sería en bueno la iglesia, que los que nos están viendo pongan aquí en los comentarios me encantaría saber cómo conociste a Dios. Y no es porque se ¿Eres zapa. de cuna o lo conociste a tus 15 años, en tu adolescencia, en tu adultez? Siempre hay como que ese momento tan especial en el que Dios como que toca tu corazón y te convierte. Incluso cuando ya has nacido en la iglesia, nacer en la iglesia no te asegura un puesto en el cielo, no te asegura haber tenido una conversión real, ¿no? En efecto. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo conociste a Dios? Es algo me parece algo muy interesante, ¿no? Y también algo muy como que íntimo, como que algo especial a mí. Efectivamente. ¿No? Así es. ¿Tú cómo conociste a Dios? De cuna, pero ¿cómo? Bueno. ¿Cómo te lo inculcaron? Yo desde muy pequeño he asistido a la iglesia. Bueno, es como que en ese proceso hubieron como altos y bajos. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que hay en donde ustedes están muy en la iglesia y otras veces como que reducen su actividad en la iglesia. Es como complicado, es una montaña rusa de emociones. Y más cuando uno es adolescente, claro, adolescente adulto, así, no, joven adulto. Creemos que el tiempo no alcanza. Sí, entonces esta lección es muy importante y muy interesante porque nos muestra cómo Moisés también pasó por estas situaciones. Exacto. Moisés fue una persona que creció, ¿no?, con las enseñanzas israelitas, con todas las costumbres del pueblo de Dios. Y es como que hay personas, está dividido como en dos partes. Personas que nacieron en la iglesia y personas que conocieron a Jesús en diferentes etapas de su vida, ¿no? Sí. Y de alguna forma Moisés es una de esas personas que nació en la iglesia, pero que tuvo más adelante su encuentro real con Dios, ¿no? Entonces, han pasado unos 40 años larguísimos. Y vaya encuentro también. Ajá, en los que Moisés huyó de Egipto y se fue a Madián, ¿no? Con su suegro Yetro y se enamoró de Sífora, ¿no? Una chica de Madián que la defendió porque unos hombres se le estaban robando el agua del pozo. Unos choros. Ajá, unos ladrones. Y Moisés, todo así, el más heroico, va y los defiende, ¿no? Los defiende y ahí se enamora de Sífora. Qué controversia, Entonces, de cierta manera. Encontraste de la otra historia. Eso iba a decir justito. Dale. Encontraste con la otra historia. Encontraste con la otra historia en el que el chico defendió a la chica. Que él terminó muy mal. Muy mal. Aquí no terminó muy bien. Aquí terminó muy bien porque aparte de eso, pues
No solo cuando es una buena ¿no? mujer, sino también un buen suegro. Un buen suegro que lo quiso desde que se enteró que salvó a la hija. Entonces, pues, Exacto. ahí se quedó con muchas propiedades. podríamos decir. Muy bien pensado. Todo fue Bueno. el plan de parte de Moisés. Entonces, sí, Moisés cuando mató al capataz ya tenía 40 años y ahora ya habían pasado otros 40 años. ¿Cuántos años tenía ahora? Pongan en los comentarios 80. 8. Se supone, ¡Pausa! Póngale 80. pausa y conteste. se 80 supone que años. 80 años. Se supone si hacemos la suma. Claro. Ya que Eso me digan pone. que pasó unos 40 años para una cosa y después con una diferencia de Un meses montón, y todo ¿no? eso. Puede ser que ronde los 41. Claro. Ahí depende. Claro. Pero Entonces, Moisés ya estaba como que muy aparte de su vida anterior, ¿no? Que había tenido como egipcio, aunque, bueno, era israelita, había vivido como un egipcio, ¿no? Entonces, él estaba como que acostumbrado, de alguna forma, a la comodidad, ¿no? A hacer cuentas, a vivir como que su rutina y todo eso, y ahora era muy diferente, ¿no? Solamente se tenía que preocupar por ser un pastor, por cuidar las ovejas, conseguir comida y listo. Entonces un día, pastoreando, Dios se le aparece Ujú. por medio de una zarza ardiente. Algo muy interesante, ¿no? Y le hace un llamado que muchas veces tal vez Dios nos ha hecho a nosotros, ¿no? Y le dice Dios que Él es el Dios de su antepasado, ¿no? De Abraham, Jacob, Isaac, ¿no? ¿Verdad? Y reconoce, dice mi pueblo, ¿no? Como que yo soy el Dios de tu antepasado, mi pueblo, ¿no? Entonces le hace este llamado y le dice Dios que tiene como que una idea, ¿no? Él quiere, bueno, ya era algo que quería hace bastante tiempo, ¿no? Él quiere liberar al pueblo de Israel de la opresión, de la Efectivamente. esclavitud, ¿no? Y supongo que capaz que en ese momento Moisés dijo, ¿y a mí qué? ¿Qué pasa con esta idea? No, más que nada, si nos vamos a lo que es el punto Ajá. realismo, en el netamente realismo, el solo ver que una vegetación en sí, como lo fue la zarza, esté completamente ardiendo, hace Fue de que, curiosidad, hace ¿no? que no solamente tenga una curiosidad en sí, sino un asombro capaz rondando lo inédito y lo extraordinario e increíble que pudiera haber sido eso, luego que se puede decir que carecía un poco de lógica. Es más, de ahí hay algo interesante con respecto a la zarza, que en un dato de color, es que según Frontiers, en su publicación de encendido de pilotado de combustibles cilíndricos de tierra silvestre bajo irradiación, es que nos está diciendo que para las configuraciones en sí horizontales de la temperatura de lo que es el lecho de caña o leña en sí, la temperatura de ignición del combustible aumenta casi linealmente con el diámetro, es proporcional, en sentido de que de 3.2 milímetros arde en 270 grados Celsius y en 15.9 a 330 grados Celsius. En sí lo que significa es que para que esté completamente en llamas algo, mientras más grande sea el diámetro de dicha vegetación, mayor serán los grados que deben de alcanzar. No solamente eso da algo impresionante, sino que es energía. El mismo hecho de que esté encendido es energía. Se lo está presentando él como la lumbrera y energizaba a cada lado para que se diera cuenta que él es esa luz en su vida. Claro, ¿no? Como Wow. que fue de alguna forma una prueba, ¿no? Como una información. Que sí. Una prueba real de que Algo Dios se había que yo presentado. había escuchado antes era que en ese entonces en el desierto era como que un poco común ver que, como decía Said, habían estas zarzas, ¿no? Que Ujú. se encendían, pero básicamente tenían que consumirse y se Ujú. apagaban, ¿no? Se consumían rápido porque es una planta seca. Ya. Pero por eso es que la Biblia hace un énfasis en la parte de y no No se consume. consumía. Eso era lo que le llamó la atención a Moisés, porque se supone que si algo se quema, se consume y se apaga. Efectivamente. Pero esto no se apagaba, no se consumía. Entonces cuando Moisés se acerca a la zarza, aparece una voz que provenía de la zarza. Y entonces Moisés con asombro, ¿verdad? Se asustó y Dios le dijo, quítate las sandalias porque esto es Tierra santa. Ahí fue que Moisés se quitó las sandalias y se postró en tierra y no podía, él decía que no podía ver a Dios. Imagínate, es que básicamente tú ves
dos milagros en uno. No solamente la zarza que no se consumía, sino la voz del mismísimo Dios. Yo ahí sí no sabría qué hacer. Hablando correspondiente a eso. Lo mismo que Moisés. Yo diría, aquí ya se acabó mi vida. No, es de que... ¿Qué argumentos te quedan? Era lo que pasó con ¿quién fue? Isaías, si no me equivoco, que tuvo la visión y dijo no podía estar en la presencia de Dios por sus pecados. Claro. Y el ángel con el carbón le tocó los labios y dijo, tus pecados son perdonados. Pero así mismo, yo sentiría que aquí mi vida quedó. No, yo en cambio, si me pasara eso, netamente, y ya viéndonos a eso, se presenta así como se presentó, es dime qué quieres que haga y yo hago, porque no hay otra cosa más. O sea, ya trascendió completamente lo que es la lógica, completamente lo que en cierto sentido llega a ser la ciencia, porque es una forma de transferencia, dado que a lo que se conoce ahorita la energía no se crea ni se estudia, nada más usa transformaciones, y que dicha transformación no se puede hacer por el hecho de no consumirse, te queda en sí, en tu conocimiento, como algo está pasando aquí, que está fuera de lo real. Fuera de la ciencia y la lógica. El que se puede denominar como un verdadero milagro. Exacto, muy bien. Y bueno, además de que fue algo súper, como que una prueba, ¿no? De que Dios realmente se estaba presentando ahí y estaba hablando con él. Supongo que habrá sido algo súper... Moisés no había presentado nunca un milagro, ¿no? Además del milagro de que la princesa lo haya salvado y todo eso, ¿no? Él era un milagro. Claro, él era un milagro. Él era un milagro en sí. Pero entonces, él ve la zarza y habla con Dios, ¿no? Y Dios le dice que quiere librar al pueblo de Israel y lo llama a él. Lo llama a él para que lo libere. Entonces, él como que se siente un poco presionado y asustado, podría decir, ¿no? Un poco presionado y asustado y sintiéndose no tan preparado para que es que no, es algo muy raro, ¿viste? Porque como un pastor de ovejas va a ir y va a exigir que su pueblo sea liberado, ¿viste? Ante las autoridades y los gobernantes y las personas tan importantes de la autoridad egipcia. Muestra también ápices de duda ahí, porque lo que hace Moisés con dicha zarza es haber discutido con Dios, dado de que no fue netamente una obediencia al momento. De decir sí, fueron muchas preguntas, y de cierta manera válidas. Fueron muchas preguntas válidas en sí de cómo lo haré. Y esto es importante, lo que tú dices, preguntas válidas, porque en estos momentos hay muchos jóvenes que, no sé si a ustedes también les han pasado, por ejemplo, alrededor de los 12 años hasta los 18 años, uno tiene dudas, ¿ya? Más que todo cuando uno vive y ha crecido en una familia cristiana y tiene dudas acerca de estos temas. Y a veces los padres, por ignorancia también, o tal vez no saben cómo lidiar con esta situación, ellos no saben cómo responder a las preguntas que los hijos hacen, o no solamente los padres, sino los hermanos de iglesia, porque se supone que como cristianos nosotros crecimos creyendo en Dios, ¿verdad? Uh-huh. Crecimos creyendo lo que dice la Biblia, pero hay un momento en donde el mundo nos llena con tantas cosas que a veces nuestra mente comienza a dudar. Sí. Y entonces, por eso es que me gusta mucho cómo Dios toma aquí las riendas de la discusión, porque no le resta importancia a la duda que tiene Moisés, sino que le da explicaciones, le da señales, ¿verdad? Le da pruebas, le da soluciones para poder realizar la misión. Claro, al punto de que él le preguntaba y le mostraba sus dudas y como que Dios se las resolvía, hasta el punto que dijo, ya, ¿qué más hago para decirle que no quiero? Es que también tenemos que entender de que de cierta manera Dios conoce nuestras limitaciones y los conoce bien, y aún así nos llama. ¿Por qué? Porque si nos llama es porque Él nos va a preparar para dicho objetivo. Porque Dios nos llama a los que están preparados, sino con los que están con un corazón dispuesto. Es que no solamente eso también, de que acuérdate el versículo, muchos serán los llamados y pocos los escogidos.
también Claro. aplica aquí, porque también hay que estar dispuesto. Nos pueden estar llamando, pero ¿cuándo tendremos ese corazón para poder hacerlo? Y es interesante porque Moisés podemos decir que al principio no estaba dispuesto, Claro, él Ujú. pone una... pero Dios lo preparó. Ujú. Dios le dio ese mini tutorial, ¿no? De confianza. Entonces, no podemos decir, no, Dios te llama y si tú no estás disponible en este momento, tu oportunidad se acabó. Él escucha y actúa a su tiempo. Te va a dar la oportunidad, te va a contestar tus preguntas, te va a dar ese lapso de tiempo para saber qué tienes que hacer. Pero ojo, Dios también te da un tiempo, pero no tanto. Tienes que también saber responder Claro. el llamado. ¿Por Exacto. qué? Él incluso puso su excusa de que no era un orador capacitado, ¿no? No, es de que eso netamente es una Que gran si quería forma. un líder, él no era el Y escogido. es que así, esa es una gran forma de ponerlo y darnos cuenta de que a pesar de dicha limitación, porque para ser un líder, primero, va a sonar redundante, hay que liderar. Para eso hay que saberse comunicar y hay que hacer que la otra persona entienda tu idea y tu punto de vista para que pueda hacerlo como propio. Claro, y dice algo muy importante. Dios da el mismo valor y dignidad a todas las personas, incluyendo a las personas que nacen con cuerpos imperfectos. La historia de Moisés nos recuerda que las discapacidades y deficiencias físicas no impiden que no puedas predicar la palabra de Dios, ¿no? Que no puedas ser un líder, que Dios no te pueda utilizar para hacer su obra, ¿no? Claro. Eso es Claro, algo era por lo que Moisés decía que no podía hablar, era que él un era orador tartamudo, capacitado. Claro. Y es un poco curioso porque Moisés, bueno, también pasaron 40 años. A él se le pudo también haber olvidado un poco la lengua egipcia, la escritura. Y hay que estar consciente de que en 40 años el lenguaje, la escritura evoluciona. Sí. No sé si ustedes se han dado cuenta de que en estos últimos años hay muchos términos que se utilizan en redes sociales. Mayormente también por el extranjerismos. mansplaining, el gaslighting, que otras cosas más que no sé qué más significa. Pero Andas muy actualizado, la plena. entonces uno cuando se da cuenta de que Moisés estuvo tanto tiempo en el desierto, era como que él ya no estaba actualizado. Claro, y también saben Muchas cosas pudieron pasar. Este intercambio de palabras, esta conversación que tiene Jesús con Moisés, me hizo recuerdo como cuando nos ponen a predicar a nosotros. Nosotros decimos, ay, no, pero para otra persona, pero no quiero, por favor, no quiero. Y esto como que de Moisés, de tratar de demostrar que por favor, no me obligues a hacer esto. Y por último, dice como que Moisés, por favor, ponga a otra persona. Y Dios le dice, ahí tienes a tu hermano Aarón. Dice como que, toma, que Aarón te ayude. Y ahí fue como que algo muy bonito, porque como que siento que Moisés no había tratado tanto con su hermano Aarón, ¿no? Ya habían Sí, pasado 40 años. Claro, la Biblia no explica mucho Ajá. cómo era la relación entre sus hermanos, ¿no? Y dice que Dios se enojó. Dios se enojó cuando dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla muy bien. Dice como Claro. que, listo, Ahí no hay está. excusas. No hay más profesional en el lenguaje que tu hermano Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón sí seguía en Egipto todavía. Sí. Su hermana también seguían en Egipto. Claro. Todavía tenían el lenguaje ahí fresquito, ¿no? Y dice- Todas y las actualizaciones se las sabían. Y le proporcionó una manera para que dirigiera la misión sin tener que soportar la carga de hablar en público. Yo creo que eso muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Que tal vez nos sentimos mal por hablar en público, ¿no? Que tal vez nos da vergüenza o nos ponemos nerviosos, ¿no? Y fue algo que tal vez también a muchos líderes, muchos libertadores que fueron utilizados por Dios también sentían tal vez lo mismo, ¿no? Como Moisés, por ejemplo. Claro. Y si a alguno de ustedes le ha tocado salir en público Sí. de muchas personas, Sí. entonces me darán la razón que aunque tú seas muy experimentado hablando a muchas personas, siempre te va a dar un poco de temor, un poco de miedo antes de salir.
Y siento que es lo mismo que le sucedía a Moisés. Es que principalmente es porque quieres que todo salga bien. Claro. A ejemplo Ese de... era el miedo de Moisés, Exacto. de que no le salgan bien las cosas. Puede pasar cualquier cosa, desde incluso equivocarte en una palabra, el olvidarte de algo importante que tenías que decir, o hasta tener seca la boca. Puede pasar todo ese tipo de cosas, netamente arraigándonos a lo real. Y el cómo nosotros lo podemos proyectar a lo real en sí, es cuando nos toca hacer ese tipo de libertadores dentro de nuestro grupo, dentro de nuestra comunidad también. El poder hablar por alguien más, el poder alzar la voz por alguien más, el poder ayudar a alguien más, también es una forma de nosotros poder ser líderes, de nosotros poder ayudar a la gente, de nosotros poder hacer que se note de la gente que puede llegar a estar marginada, maltratada, incluso ignorada. Claro, dice Jesús nos mostró algo muy importante también, ¿no? Que muchas personas pueden decir, ay, Jesús hizo milagros y lo de la zarza, y porque también le hizo otro milagro de poner la vara en el suelo y cuando metió la mano acá en el pecho, que la Adelante del sacó faraón y todo eso. O sea, y la sacó para ahí, con lepra, todo eso. Las personas pueden haber dicho, ay, no, Dios hizo eso para convencerlo. Y en realidad no, Jesús no mostró sus habilidades sobrenaturales solo para ganar seguidores. Estaba mostrando quién es Él. Y lo más importante, quién es su padre, ¿no? No lo hizo como para convencerlo, para manipularlo, sino para decirle, mira, yo te estoy llamando, yo no soy un faraón, yo no soy una persona que está ahí cualquiera, yo soy Dios y estoy llamando para hacer una misión importante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos muy difíciles de convencer, ¿no? Y siempre esperamos una prueba mayor o algo que nos demuestre que nos tenemos como que de alguna forma fe en nosotros mismos, ¿no? A veces nosotros queremos que explícitamente nos hable Dios. Claro, queremos como que verlo, ver esa prueba viviente, ¿no? Y, por ejemplo, se van a identificar muchas personas que nos están viendo. Cuando tenemos una relación con Dios, intentamos tener una relación igual que Moisés, porque cuando estuve en esos 40 años en el desierto, Moisés no es que se dedicó solamente al pastoreo, él seguía meditando en la palabra de Dios, en las cosas que le decía su madre cuando estaban en Egipto. No solamente él se quedó con esos conocimientos, sino que él seguía meditando. Y yo supongo que en algún momento de su vida él quería una señal de Dios. Él quería que le diga qué tenía que hacer, una prueba. Y nos pasa a veces, y nosotros le pedimos, Señor, dame una señal, ¿qué tengo que hacer? Y cuando Dios nos da la señal, o nos hacemos la vista ciega, o nos da miedo y ya no queremos, como dijiste, ¿no? Pero yo siento de que nos estamos enfocando mucho en cómo dar el mensaje en sí, o cuando somos llamados a dar el mensaje. Pero la verdadera pregunta es, ¿comprendemos el mensaje que queremos dar? ¿Cuál era el mensaje en verdad que quería dar Moisés? Primero, que el pueblo de Israel, para ponerlo en términos simples, tenía razón. Su Dios era Dios en sí, no el de los egipcios con todos sus dioses. Y el mensaje también era para los egipcios que se dieran cuenta que hay un Dios vivo y verdadero. Y ese es el mensaje que también nosotros estamos dispuestos, debemos estar dispuestos más que nada a poder dar a las demás personas. Claro, el ir y predicar. También Dios no necesita escenarios extraordinarios para encontrarse contigo, ¿no? Solo necesita que estés preparado, ¿no? Que estés dispuesto, que estés atento, que quieras, ¿no? Que tengas las ganas también, ¿no? Porque Moisés al principio estaba dudoso, pero la Biblia y el folleto narra que una vez que él decidió tomar esta decisión, lo hizo de corazón y puso lo que más pudo y lo hizo bien, ¿no? Lo hizo de corazón, ¿no? Eso es algo muy lindo, ¿no? Y como para terminar aquí, algo muy chévere, un versículo bastante importante. Para ti, joven, que nos estás viendo y sientes que no eres capaz, que tienes alguna deficiencia, que no eres lo suficientemente rápido, lo suficientemente listo. Mira lo que dice Éxodo 4, Éxodo 4:11. Si tienes tu Biblia allí, sería bueno que lo subrayes
porque es importantísimo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Querido joven que nos está viendo, Dios no necesita que tú seas un superhombre, no necesita que seas un superorador, una persona que le guste hablar, que se explaye ante las demás personas de manera eficiente. Solo necesita tu fe, necesita tu corazón y que tú estés dispuesto a servirlo. Nada más. Exacto, muy Efectivamente. bien. Para concluir hacemos una oración y nos despedimos, ¿les Así parece? es. Muy bien, inclinamos el rostro. Querido Dios, Padre que estás en el cielo, ayúdanos a no pasar por alto, Señor, tus llamados. Ayúdanos a ser valientes como Moisés y tomar la decisión, Señor, de seguirte, de liderar, Señor, naciones grandes, de hacer tu voluntad, Señor, y no dudar. De, aunque no sentirnos bien con nosotros mismos y muchas veces no confiar y no tener fe en nosotros, Señor, que tú nos des esa fortaleza, Señor, y esa valentía, y que tengamos la decisión, Señor, de seguirte cada día, Señor. Ayúdanos a parecernos a Moisés, Señor, en tomar la decisión de elegirte, Señor, en tomar la decisión de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, chicos, para terminar, nos despedimos. ¡Los queremos! Chao chicos, cuídense. Chao chicos.